Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña ahora vía Zoom el presidente del Partido Social Cristiano, el abogado Alfredo Serrano, a quien le doy los buenos días y la bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenos días, Liz. Un saludo cordial a usted y, por supuesto, a los amigos televidentes que nos ven a esta hora de la mañana. Abogado Serrano, como presidente del Partido Social Cristiano, empiezo preguntándole cuál será la postura que adopte la bancada de este partido una vez que el gobierno ya ha decidido dividir en tres ese proyecto de ley de creación de oportunidades. Bueno, le comenzaré recordándole que no fue el Partido Social Cristiano o no fue parte del CAL el Partido Social Cristiano y por lo tanto no fuimos los que devolvimos el proyecto de ley al presidente de la República. Fue el CAL, esa mayoría constituida por el actual gobierno al inicio de su periodo, es la que logró ese objetivo. Nosotros, obviamente, una vez que el presidente de la República envíe los proyectos y sea aceptado por el CAL, donde no podemos ser responsables de lo que sucede en el CAL, nosotros obviamente debatiremos. Y en los temas, como lo hemos dicho permanentemente, en los temas en que estén encaminados a nuestro acuerdo de campaña, a lo que le ofrecimos al pueblo ecuatoriano, nosotros vamos a votar a favor. En lo que sí, obviamente, no votaremos, porque así incluso reza nuestro acuerdo con el gobierno en el tema impuestos. El Partido Social Cristiano por impuestos no va a votar, en primer lugar porque es nuestra oferta, y en segundo lugar porque el propio presidente la recogió en la campaña política. Bueno, y ante eso ya se ha mencionado desde el gobierno del otro lado que no sorprendería que hayan acuerdos, coincidencias hasta cierto punto con otras bancadas, ¿no? Como el correísmo, por ejemplo, como Pachacuti, que al momento de responder ante este proyecto de ley, ¿podrían haber esas alineaciones entre estas bancadas políticas? Bueno, esa es la dinámica parlamentaria y esa es la que debió haber utilizado el gobierno desde hace un mes. Cuando debió haber hecho lo que está haciendo ahora de dividir el proyecto, es decir, que está acatando lo resuelto por el Consejo Administrativo de la Legislatura, en eso debieron haber trabajado. Para eso justamente son los ministros de gobierno, los ministros de la política, para lograr justamente esos acuerdos. Entonces, nosotros respondemos por 14 votos en la Asamblea y esos 14 votos, al menos en el tema impuestos, usted tendrá la plena certeza, porque así constan nuestros planes de trabajo, porque así le hemos ofrecido al pueblo ecuatoriano, no votaremos. Pero el tema tributario no solamente tiene impuestos, también hay otros temas que nosotros lo hemos considerado positivo y por supuesto ahí estarán nuestros votos a cambio de nada. ¿Se podría decir que entra entonces en una tensa calma por ahora esta crisis política que mantiene hasta cierto punto enfrentados al Ejecutivo con el Legislativo? Mientras el gobierno nacional envía a la Asamblea temas que van encaminados a la promesa de campaña, temas que van encaminados al acuerdo político con nosotros, tenga la plena certeza que allí estarán los votos social cristianos respaldando esas tesis y respaldando esos puntos. Asimismo, cuando el gobierno mande, como por ejemplo va a mandar para crear impuestos, nosotros obviamente votaremos en contra. Ese es nuestro compromiso con el pueblo ecuatoriano y ese es el compromiso que vamos a respetar. Y con eso se aleja una posibilidad que mencionaba el presidente, que él dice tiene muy claro, y es que la Asamblea quiere dar paso a su destitución, más allá por un tema de crisis política sería, más allá de que hay otras voces al interior de la Asamblea que hablan de llevarlo a un juicio político, pero él en sus declaraciones en una entrevista hace 2 días decía que él tiene muy claro que hay más bien un intento de querer destituirlo desde la Asamblea Nacional. Bueno, nosotros lo hemos calificado como fantasías. El abogado Nebol obviamente lo calificó incluso hasta de broma, lo que asevera el presidente de la República como chistosos, ese tipo de argumentaciones. El Partido Social Cristiano, y podemos hablar por ellos, no estamos definitivamente en querer pretender o querer llevar a juicio político o a la destitución del presidente de la República. El presidente de la República fue elegido constitucionalmente, democráticamente por el pueblo ecuatoriano para que ejerza el poder 4 años. El presidente de la República actualmente no se encuentra inmerso en ninguno de los causales de destitución, ni tampoco de juicio político. Por lo tanto, hablar de eso es una irresponsabilidad por parte de quienes lo vienen haciendo. El presidente de la República tiene que gobernar este país 4 años y nosotros en eso vamos a ser contundentes. Respaldar la Constitución, respaldar el orden democrático en el país. Pero hasta ahora lo que se ha venido dando por parte de la Asamblea, dice él, es un bloqueo. Hace pocos minutos en este mismo espacio el viceministro de Gobernabilidad decía que él tiene muy claro que esa oposición destructiva que sienten ahora viene desde las bancadas que están en mayoría en la Asamblea
incluida dentro de esas bancadas pues el Partido Social Cristiano igual, se mantendrá, que eso de ahí no va a cambiar. ¿Cómo responde usted entonces ante eso? El presidente de la República ha enviado hasta este momento a la Asamblea Nacional 3 proyectos de ley. El primer proyecto está en manos de la Comisión de Relaciones Internacionales, que la preside el jefe de bancada del gobierno. El segundo proyecto está en manos de otra comisión, de la Comisión de Educación Superior, cumpliendo los trámites que manda la propia ley que aprobaron, creo, en el periodo pasado, conjuntamente con nosotros y casi todos los bloques parlamentarios. Y el tercer proyecto, sus socios, sus compañeros de alianza, le negaron en el CAL. De manera de que yo no entiendo a qué bloqueo se refieren, a qué conspiración se refieren, cuando apenas con 3 proyectos de ley, que 2 de los cuales están siguiendo el trámite establecido en la ley, y un proyecto que fue devuelto por las mismas causas que el señor Castañeda le devolvió el proyecto como jefe de bloque, él obviamente en el CAL, con sus 2 representantes en el periodo anterior al presidente Lenín Moreno. O sea, no entiendo dónde está la sorpresa, no entiendo dónde están los argumentos para hablar de bloqueo y para hablar de conspiración. Ahora, ya usted mencionaba lo referente y el punto de vista del Partido Social Cristiano en cuanto a un tema de dar paso a una destitución del presidente. ¿Qué esperan ustedes también suceda en torno a otro tema que se ha puesto sobre la mesa? Y es el que el gobierno pueda dar paso al presidente de la República a una muerte cruzada. Hace unos minutos ya anticipando que hay 2 escenarios que se pueden dar a partir de la próxima semana, cuando ese proyecto de ley llegue dividido a la Asamblea, y uno puede ser que se tramite, que se dé paso al debate, y otro que siga manteniéndose el bloqueo, lo han dicho. No siguen descartando tener como plan B el poder aplicar cualquiera de los otros campos o acciones que están enmarcadas en la ley, que son democráticas, y eso deja todavía latente una posibilidad de una muerte cruzada. Mire, tan democrática como la muerte cruzada, porque consta en nuestra Constitución de la República, pero tan democrática porque también consta en la Constitución de la República, es un juicio político, una destitución del presidente. De manera que en ambos casos a nosotros nos parece que son medidas extremas y que obviamente van en sentido contrario a lo que el país necesita. Esto es paz y tranquilidad para lograr la prosperidad. Eso le ofrecimos, presidente Lazo, al gobierno con usted en todos los eventos públicos que tuvimos en campaña electoral. De manera que una muerte cruzada, un juicio político, una destitución del presidente no es más que hacer exactamente lo contrario. Cierto es, son medidas constitucionales, pero lamentablemente el daño que se le puede hacer al pueblo ecuatoriano será terrible. Pero si el presidente decide ir a la muerte cruzada, está en su legítimo derecho, y obviamente que en su momento también las fuerzas políticas tomaremos una posición. Espero que por el pueblo, que en beneficio del pueblo ecuatoriano eso no suceda. Ahora, hace 2 días escuchábamos al presidente Lazo señalar de conspirador al líder del Partido Social Cristiano, el abogado Jaime Nebot. Ayer él le respondió y dijo que rechazaba esas acusaciones, que las atribuía a una desesperación por una caída de la popularidad del presidente Lazo, que esperaba que retome el giro de las cosas, rechazó ser un conspirador y formar parte de un triunvirato, pero también en un momento dado le dijo que aún se está a tiempo de lograr ese Ecuador del encuentro que prometieron. ¿Eso quiere decir que todavía se está a tiempo de reencauzar una relación que por ahora está dividida, o eso ya no hay marcha atrás en ese sentido, abogado Serrano? Bueno, el presidente de la República el día de antes de ayer pues dinamitó todos los puentes, él, no nosotros. Realmente lo hizo el 14 de mayo, pero si quedó algo todavía con vida, pues el día de antes de ayer pues lo dinamitó completamente. Pero sí, el presidente está a tiempo, y lo dijo bien el abogado Neboda la noche de ayer, para enrumbar el rumbo, para girar el país hacia el destino de la prosperidad que todos queremos. Lamentablemente apenas han pasado 5 meses y el presidente ya se ha abierto una serie de frentes. 106 votos en la Asamblea, obviamente le dicen al presidente que no están de acuerdo con sus tesis, con sus argumentos, comienza a pelearse por los medios de comunicación. Esto no es bueno para un país, esto no es bueno para un gobierno que todavía le quedan por delante 43 meses. Por lo tanto, ojalá el presidente enrumbe. Está a tiempo, sí, el abogado Nebot le dijo lo correcto, está a tiempo de dar un giro a su gobierno, encaminarse dentro de las propuestas de campaña que hicimos, y lo más importante, comenzar a gobernar de forma solidaria, de forma justa, de forma participativa, cumpliendo con lo que ofrecimos en campaña. Íbamos a hacer una campaña
un gobierno delincuente que lamentablemente lo único que se está haciendo ahora es agredir, insultar, calumniar, incluso mentirle al pueblo ecuatoriano para agredir en este caso al líder máximo de nuestro partido que cuenta con toda la solidaridad de los militantes, de los simpatizantes del Partido Social Cristiano. Quiero agradecerle al abogado Serrano que haya estado esta mañana con nosotros aquí con su análisis en los desayunos de 24 horas. Que tenga un buen día. Gracias a usted.